Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme. Oremos. Señor, que tu santo mártir Bonifacio interceda por nosotros, para que mantengamos firmemente y proclamemos con nuestras obras la fe que él enseñó con su palabra y selló con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías. Yo, Tobit, seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida, y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive, en Asiria, durante el reinado de Azaradón. Regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa, Ana, y a mi hijo, Tobías. En Pentecostés, que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas, me prepararon una gran comida y me dispuse a comer. Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos, le dije a mi hijo Tobías: ve a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, cautivos en Nínive, que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón, y tráelo, para que coma conmigo. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, y al regresar me dijo: Padre. Yo le respondí: dime, hijo. Él prosiguió: asesinaron a uno de nuestro pueblo. Lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron, y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa, sin probar bocado, y llevé el cadáver a una casa, hasta que el sol se ocultara, y lo pudiera sepultar. Volví a mi casa, me lavé, y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel. Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto, y todas sus canciones en lamentos. Y rompí a llorar. Cuando el sol se metió, fui, cavé una fosa, y lo enterré. Mis vecinos se burlaban de mí, y me decían: este hombre nunca va a escarmentar. Ya una vez lo condenaron a muerte, por este mismo delito, pero se escapó, y ahora sigue enterrando a los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 111. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor, quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente. Jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de los muertos,
Tu amor por nosotros es tan grande, que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores, a un criado, para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron, y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores? ¿Y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es la roca de nuestra fe, el Hijo que fue rechazado, pero que ahora es el Señor de la historia. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, 5 de junio, la Iglesia celebra a San Bonifacio, el gran evangelizador de Alemania. Él era un monje irlandés, pero llegó a Alemania y evangelizó estos pueblos que eran pueblos duros, difíciles, y logró que la fe cristiana entrara en sus corazones. No lo hizo él, lo hizo Dios a través de él, pero fue asesinado. Como todos los mártires también, dio su vida por aquello que predicaba, no como tantos falsos predicadores que están buscando nada más que les vaya bien materialmente. Para que tengamos siempre un testimonio de la fe, sea el precio que se nos pida, y tengamos esta maravillosa, hermanos, acción del testimonio, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la verdad es que, como decíamos de San Bonifacio, muchas veces el buen camino no siempre está marcado por éxitos, sino hay momentos duros, tremendos, lo que se dice pruebas, pero no es que Dios mande una prueba. Una persona me decía: ¿qué quiere decir que Dios lo prueba a uno? Mira, prueba el que no sabe, ¿no? Voy a probar ese café, si tiene sabor a café,
sí, ahora ya lo sé, hay que no, probar es partir de que no se sabe, Dios todo lo sabe. Lo que sucede es que Dios permite estas, diríamos, dificultades en el camino para fortalecer nuestra fe. Hoy comenzamos a leer uno de los libros llamados los Megalot en la lengua hebrea. Los Megalot son narraciones que dan una enseñanza, y la enseñanza de hoy es la enseñanza de la providencia de Dios, que nunca nos acompaña, aunque pasemos situaciones apretadas. Y ese libro que se llama libro de Tobías o Tobit. Tobiá quiere decir Yahvé es bueno. Tobiá, todos los que terminan en ya, como Isaías, Jeremías, aquí Jehová no entra por ninguna parte porque es un error. Tobías era el que tenía, es el hijo de Tobit, ¿verdad? Que es el mismo nombre con variante. Comienza haciendo una cosa buena en un país extranjero, enterrando a uno que lo habían matado. Recordemos que una de las obras de misericordia es enterrar a los muertos. Una persona no es un animal, ¿verdad? Pero hay crueldades enormes en el mundo, asesinatos que dejan los cuerpos ahí, en valía a las aves. No, este enterró. Y vamos a ver que por esto él va a sufrir. Pero Dios no lo va a abandonar en la prueba. Leamos este libro, que es muy bonito, el libro de Tobías, ¿no? Una pequeña novela, diríamos, didáctica, de que permaneciendo en el bien, Dios estará con nosotros. Jesús en el Evangelio cuenta una historia que es su propia historia. La historia de este hijo que fue enviado, ¿verdad?, para pedir a los malos viñadores el fruto, y que hacen con él, se apoderan de él, lo matan y lo arrojan fuera de la viña. Es la historia de Jesús. Y la historia nuestra es la de aquellos que nos hemos apropiado del reino, aunque está dicho para los jefes de su tiempo, aquellos que no correspondemos al bien de Dios, ni siquiera con la actitud de gracias o con la alabanza. Jesús pide de nosotros en esta parábola que él cuenta, reconocer que a veces el bien, como este hijo que iba a hacer lo bueno, tiene como resultado el mal, el maltrato, y tiene como resultado la contradicción. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros perseveramos en el bien a pesar de las pruebas? Tantas personas me he encontrado yo que realmente son santos, pudiendo caer en la desesperación, Dios me abandonó, dicen no, el Señor está conmigo. Y lo que han hecho los santos, lo que hará Tobías en su libro, ¿no? ¿Somos perseverantes en sentir esta presencia de Dios en nosotros? Y en segundo lugar, comprendemos que el mundo sigue siendo un campo de persecución, un campo de ataque al bien. Ponemos ejemplo de tantas iglesias que no están muy lejos de nosotros, que están sufriendo ataques directos, indirectos, cristianos que en sociedades que ya no son cristianas ni quieren serlo, son ridiculizados, atacados. ¿Estamos con la conciencia de que el Evangelio sigue siendo un Evangelio de martirio? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el Hijo amado, el enviado a la viña, y le decimos, oh Cristo, has narrado tu propia historia, la historia del último enviado, al que también hemos rechazado. Danos, Señor, espíritu de conversión, porque no es que nosotros seamos los buenos que somos atacados, a veces somos los que atacamos el bien, cuando atacamos la verdad, la justicia y la paz, que son valores del reino que tú nos has traído. Gracias, Señor, porque al final eres tú la piedra principal de la construcción. En ti podemos poner nuestra fe. Aleluya. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, nosotros queremos tomar, hermanos, pues el gran sentido de las palabras que precisamente se nos revelan hoy en el Salmo,
que es precisamente un salmo que nos habla diciendo dichosos los que temen al Señor. El temor de Dios en el Salmo 111 es respetarlo. Esto hizo Tobías. Dijo, bueno, me puedo librar de problemas, que el otro mire quién lo ayuda, yo tengo mucho temor y tengo justicia de tener temor. Temor a Dios de respetar lo que Dios decía. Entierra al difunto. Ten misericordia con el que ha muerto. Y todavía los cristianos lo hacemos, pero hemos confundido un poco las cosas. Es siempre un acto de misericordia. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está diciendo, mataron al hijo de la viña. Y él sabe que está hablando de sí mismo, pero él sigue fiel, porque él también es respetuoso, obediente y sobre todo amante de la voluntad del Padre. Una vez más decimos, dichosos los que temen al Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar, hermanos, pues 2 propósitos. El primero de ellos es permanecer siempre en la fe en el Señor. El pobre Tobí tendrá unas pruebas tremendas, lo perseguirá el Estado. Recordemos que era un migrante en una tierra extranjera, va a perder la salud, la mujer lo va a maldecir, total. El pobre Tobit es un hombre que va a sufrir mucho, pero no se va a apartar de los caminos del Señor y al final esa paciencia le dará una respuesta en su hijo Tobías. No perdamos nunca la paciencia ante las cosas que nos pasan y si no sientes mucha paciencia, pídele al Señor que te la aumente, orando por la pasión de Cristo, que le dijeron bájate de la cruz, pero no se bajó. En segundo lugar, hermanos, pues oremos mucho por Alemania. Hoy se oye mucho hablar que Alemania se ha vuelto un país apartado de la iglesia, que la iglesia en Alemania, que el sínodo alemán. Bueno, son cosas que los medios digitales aumentan mucho, pero es una iglesia muy sufrida. En ese país tan antiguo han pasado todas las cosas que ustedes ven en las películas, ¿verdad? Las guerras mundiales, pero es un país de grandes santos también. Es un país que ha perdido mucho la raíz cristiana por el materialismo. Interesa más cambiar el carro cada año, andar dando vueltas por el mundo, que tener una familia. En el 60% de las casas vive una persona. Imagínense ustedes que no se trata de que tengan un poder económico, y también su iglesia debe ir de acuerdo a la verdad de la iglesia, no según las cosas de esa ideología de género que está calando mucho en el mundo, porque tú y yo no hacemos oración y porque no tenemos la claridad de la fe. Que nuestro querido santo y mártir San Bonifacio pida mucho por esa tierra que le evangelizó, para que regrese a la fe, para que tiemble siempre la fe, por intercesión de ese santo y de María Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.